Buen día, el día de hoy vamos a ver lo que son los sistemas de método de evaluación del inventario. ¿Qué quiere decir? En los métodos de evaluación del inventario existen pues diferentes métodos. Como ustedes ya sabrán, existe PEPS, existe WERTS y existe el promedio. Son acrónimos los primeros dos. PEPS, primero en entrada, primero en salir. Quiere decir que lo primero que compras o lo que tiene fecha de vencimiento más próxima es lo primero que tiene que salir. Webs, últimos en entrar, primeros en salir. Y el promedio es un punto medio entre ambos para mantener los costos en promedio, como se dice, lo más equilibrado posible. PEPs, ¿quiénes usan? Los restaurantes, aquellas empresas que manejan productos perecederos, o sea que el que entró primero tiene que salir antes porque tiene fecha de caducidad muy pronta. Los webs, eh, últimos en entrar, primeros en salir, naturalmente lo usan las empresas de moda, que tienen, digamos, hay temporada de frío, hay que sacar lo último que se compró, que son chompas, se vende. Entonces, lo último que se compró es lo primero que tiene que salir, el promedio ya sale. Entonces, vamos a hacer primero con el PEPS. Los tres métodos de evaluación son lo mismo, ¿ya? Todo lo que vamos a hacer es lo mismo, salvo solo una cosa. Cuando hagamos los asientos de venta. Cuando hagamos los asientos de venta, el costo de la mercadería vendida va a variar. Pero todo lo demás, vuelvo a repetir, todo lo demás va a seguir siendo exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, si ustedes les piden hacer los tres, ustedes van a repetir casi prácticamente el mismo práctico, lo único que el costo de la mercadería vendida es lo que va a variar, ¿ya? Nada más, ese sería el primer punto. Ahora, continuemos entonces. Empecemos con el primer asiento. Dice un 1 de julio, de junio, perdón. Se hace un primer asiento, la licenciada le gusta que coloquen qué están haciendo, existen los diferentes comprobantes que ya deben saber ustedes, comprobante ingreso, ingreso traspaso, ¿ya? A esta altura ya lo deben saber. Naturalmente, un comprobante de traspaso, ahí se los explico por si no saben, CT le dice ella, comprobante de traspaso, es cuando hay movimiento entre cuentas, ¿ya? Comprobante de ingreso, y eso lo califica igual ella si no me equivoco. Comprobante de ingreso es cuando hay entrada de dinero. O sea, ¿qué quiere decir? Que entra liquidez, entra efectivo, entra en su cuenta corriente. Ustedes pueden hacer una venta al crédito, pero no entró dinero, entonces traspaso. Pero si ustedes venden al contado, es un ingreso, ¿ok? Y por último, los comprobantes de egreso. ¿Qué quiere decir un comprobante de egreso? Es cuando hay salida de dinero. Sencillo, facilito de entender. Entonces, el primer asiento es la constitución de una empresa. Entonces, ese le vamos a decir, si quieren, 1-comprobante de traspaso 01. ¿Por qué? Porque estamos aperturando la empresa, o sea, se está creando la empresa. No hay entradas ni salida de dinero, no hay ventas al contado ni pagos al contado. Solamente es movimiento entre cuentas, ¿ya? Entonces, por eso CT. Dice entonces, la comercialidad Santa Rosa se dedica a la compra y venta de electrodomésticos en general, ubicada en la avenida Banzer, número 300, inicia sus actividades con 100.000 en efectivo. Esto ya se lo saben, el efectivo es Caja Moneda Nacional, Valdeve, ¿cuántos? 100.000 bolivianos. Luego dice Banco Mercantil Santa Cruz, si no me equivoco, a la licenciada le gusta que coloquen el nombre del banco, Banco Mercantil Santa Cruz, Moneda Nacional, Valdeve, porque está aperturándose 120.000. La mercadería, dejémoslo para después. ¿Ok? Vamos entonces, muebles para la oficina. Denme un minutito, por favor. Ok, mil disculpas. El Zoom se actualizó y todavía no me acostumbro. Ok, la mercadería. Estamos en el tema de inventario de mercadería, entonces hay que hacer CARDEX. ¿Qué son los CARDEX? Son control de mercadería. Entonces colocamos fecha y copiamos la fecha que estamos haciendo el asiento, 1 de junio. ¿Ok?
Y entonces, ¿qué decimos ahí? Colocamos saldo inicial de la mercadería que estamos comprando. Disculpa, está un poco lenta mi compu. Y ahí tenemos que registrar la entrada de mercadería. ¿Por qué? Porque está aperturándose esa cantidad, ¿ya? De manera sencilla. Uf, sí. Mm, un minuto, por. Después dice que hay muebles para la oficina, si no me equivoco, también son cuentas de activos, van al debe, hay una letra de cambio por pagar, un pasivo va al haber, ¿ya? Capital social tenemos que pillarlo, que el capital social es la diferencia entre activos menos pasivos y eso va a quedar como ser el aporte de los socios. ¿Ya? Entonces eso de manera resumida es lo que vamos a ir haciendo. Mientras esto se desbloquea, uno está más apurado y más lento se coloca. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes, vuelvo a repetir para que les quede claro? En estos temas solamente tienen que basarse en lo que vayan haciendo en el Cardex. De manera simultánea, por así decirlo, tienen que trabajar lo del Cardex con lo de su libro diario. ¿Ok? Luego dice, hay un equipo de computación también. Ahí está, salió por fin. Voy a copiar. Ya, 1 de junio, inventario inicial o saldo inicial. Está en cantidad de cuánto, dice que estamos teniendo una cantidad de 500 microondas, entonces anotamos físico 500. El saldo entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar porque simplemente está sumando, ¿ya? Dice que cada una cuesta 250, ese es su costo unitario. Entonces en la columna de costos unitarios registramos el valor con el cual se está debitando esa cuenta, que es 250. Ya. ¿Ok? Entonces en débito hacemos la multiplicación 500 por 250. Total, 125.000. Y ese es el saldo en valorado. ¿Ok? Esto, listo. Vamos a hacerlo lo lento. Y entonces va a aparecer la cuenta inventario de mercaderías o en su defecto mercaderías, pero la licenciada usa inventario de mercaderías. ¿Cuánto? El valorado, no el físico. El valorado 125.000. Listo. Dios mío, está súper lenta. ¿Ya? Consejo, nunca dejen de usar su computadora un mes y lo prendan la de golpe. Estas cosas no las usas y se friegan igual. Las usas, se friegan. Son un caso los equipos electrónicos. Ok, tenemos muebles y enseres, cuenta de activo. ¿Cuánto es? 10.000 bolivianos. Luego tenemos equipo de computación. Vamos a acelerar el paso. Cuenta de activo, ¿cuánto? 5.000 bolivianos. Y al haber, tenemos una letra de cambio que es un documento por pagar. ¿Cuánto? Dice que es 24.000. Entonces vamos a hallar el capital social. El capital social no es nada más que la diferencia entre todo lo del debe menos todo lo del haber. Menos todo lo del haber. O sea, todos los activos menos todos los pasivos y eso me va a dar el capital social. Listo, ahí estaría el primer asiento. La glosa ya ustedes colocan por apertura y demás. ¿Se entiende el primer asiento entonces cómo se hace? No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Por qué en el Cardex se coloca en débito? Este de acá. Sí, Imagínate lo que es como debe y haber, son sinónimos. Debe, haber, débito, crédito. Entonces, esto ustedes tienen que verlo de esta manera, que esto es como si fuera su libro diario. Todo lo que registren en el debe tiene que estar también en el debe del libro diario y todo lo que registren en el crédito tiene que estar en el haber. Vas a ver que cuando hagamos ventas vamos a registrarlo acá porque va a salir la mercadería. Entonces tiene que disminuir. ¿Ya? Entonces es por ese motivo que se registra en el débito. Son sinónimos. Si quieren, para que se le haga más fácil, lo pueden colocar así. Listo. Y después lo cambian al final, lo hacen con lápiz y después lo borran débito y crédito. ¿Ok?
por el movimiento contable. ¿Ok? 3 de junio dice se compra, fíjense, dice si se compra 150 microondas a 320 cada uno, se firma una letra de cambio a un mes plazo con un recargo del 10% anual. ¿Hay entrada o salida de dinero acá? Les pregunto a ustedes. Ustedes tienen que responderme si avanzamos lento o vamos muy lento. Salida. ¿Hay salida de dinero? Fíjate bien. Sí, porque estamos comprando. Pero dice que estás firmando una letra de cambio, estás firmando un documento por pagar. Vuelvo a preguntar, ¿hay salida de dinero? ¿Alguna vez No, han comprado fiado de la tienda de su barrio? Por favor, tiene que haber comprado alguna vez. Vuelvo a repetir, los comprobantes, para eso existen. Comprobante de traspaso es cuando hay solo movimiento de cuentas. Comprobante de ingreso cuando hay entrada de dinero. Tiene que haber una entrada de dinero. Y cuando hay una salida de dinero. ¿Estamos comprando? Sí. ¿Hay salida de dinero? No, porque lo compramos al crédito. Entonces, un comprobante de traspaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a entrar? Va a entrar la mercadería, inventario y mercadería. ¿Qué más va a entrar? Obviamente va a entrar el crédito fiscal. Nos estábamos olvidando los folios mayores que a la licenciada le gustan, ¿vieron? No me están haciendo acuerdo. Tienen que hacerme acuerdo si me estoy olvidando algo. Ya, ahí está, folio mayor, porque todo eso califica. Las cuentas que son nuevas se le coloca un folio y las cuentas que son antiguas o repetidas se repite. Por ejemplo, inventario folio 3. Crédito fiscal 8 y dice que vamos a pagar con una letra de cambio, o sea, un documento por pagar. ¿Cuánto? El folio 6. Entonces yo hago mis cálculos auxiliares. Entonces yo digo, ¿cuánto voy a comprar? Dice, voy a comprar 150 a 320 cada una. Entonces 150 por 320 son 48.000 bolivianos. Dice que nos están dando un mes de plazo con un recargo del 10% anual. Entonces uso la fórmula del interés. La fórmula del interés es capital por la tasa por el tiempo, fórmula que tienen que saberse la de memoria, no solo para esta materia, para otra. El capital, ¿cuánto es? Es el monto que debo, 48.000. La tasa, por I, ¿cuánto es? 10% anual. Y el tiempo, N, ¿cuánto es? Un mes. ¿Qué me falta ahí? Sencillo. La tasa está en años. Yo quiero que esté en meses. Entonces, ¿entre cuánto tengo que dividir para que esté en meses? ¿Entre cuánto? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12. Ahí está. Entonces el recargo es 400. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, la licenciada dijo sistema perpetuo. Entonces, quiere decir, ¿cuánto debo? En realidad, yo debo 48.000 de la mercadería más 400 del recargo, debo 48.400. Y a ese monto ustedes le sacan el 87 y el 13%. Así les enseño, ¿no? Esa es una forma de hacer. Hay otras, pero tenemos que hacer lo que ya es. ¿Se entendió ese asiento? Sí. Perfecto. Entonces, la cuenta que a mí me interesa, si ustedes se acuerdan, en arqueo de caja lo que nos interesaba era caja, porque por algo se llama arqueo de caja. En conciliación bancaria nos interesaba el banco, porque era conciliación de bancos. Y en inventarios, la cuenta que nos interesa obviamente es el inventario. ¿Ya? Entonces, yo voy a mi Cardex, cada vez que metan mercadería o salga, tienen que registrarlo. 3 de junio, primera compra. Si ustedes compran mercadería, ¿entra o sale esa mercadería? Es Entra. perfecto, entonces van a ir acá las 150 microondas que están comprando. ¿El saldo va a sumar o va a disminuir? ¿Ustedes qué creen? ¿Suma o disminuye el saldo? Suma. Entonces yo digo 500 más los 150, 650. El costo unitario sé cuánto es, no sé cuánto es, pero sé que el total, fíjense, por eso lo puse, es 42.108. ¿Esos 42.108 en el debe o en el haber? Debe.
Entonces voy a mi Cardex y lo coloco también en débitos o debe 42.108. Y el saldo, esto de acá es una copia de lo de acá. Si este suma, este también. Entonces quiere decir que mi saldo va a sumar 167. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Y el costo unitario cómo lo calculo? ¿Puede volver a explicar eso del saldo, por favor? Ponte así, por ejemplo, si vos tenés 10 pesos ahorita y te pagan 5, ¿aumentó o disminuyó tu saldo? Aumentó. Lo mismo pasa acá con la mercadería. Si vos compras más mercadería, ¿tu valor de la mercadería aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, 125.000 más 42.000, 167.000. ¿Se entiende? Lo mismo para las unidades. 500 más 150, 650. Y cuando vendamos vamos a restar. ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? Sí. Ahora, el costo unitario, ¿cómo lo determino? Tengo el total y tengo las unidades. ¿Qué tengo que hacer para determinar el costo unitario? Tengo el total y tengo todas las unidades que compré. ¿Cómo determino el costo unitario? Dividiendo. Dividiendo el total, no el saldo, el total de lo que entró, que es 42.000. Mucho cuidado, varios dividen este y ya de ahí está mal todito. Dividiendo lo que entró entre las unidades que entró, no entre el saldo. Si dividen entre el saldo, ya de ahí en todo va a estar mal. 280,72. ¿Se entendió ese asiento entonces? Pasemos al 3. Si hay dudas, consultan. Si no, seguimos. Ya, pasemos al número 3. 1, 2. El 3 dice, se devuelven 5 microondas por encontrarse en mal estado. Solicitamos de evitar la deuda. O sea, ¿qué quiere decir de evitar la deuda? Solicitamos que la deuda disminuya. Entonces, ¿qué creen que es un comprobante de ingreso, egreso o traspaso? Ya les dije cuál es la condición para que sea un comprobante de ingreso, cuál es para que sea un comprobante de egreso y cuál para que sea un comprobante de traspaso. ¿Qué sería? Traspaso. Correcto, porque no hay movimiento de dinero, solamente de cuentas. Comprobante de traspaso número 03. Listo. Entonces, ellos dicen así de sencillo, les están diciendo. Usted no me sirvió sus microondas, quiero que me descuente la deuda. Entonces, documento por pagar, yo lo coloco al debe. ¿Por qué? Porque tiene que disminuir la deuda. Entonces, ¿mi mercadería va a entrar o va a salir? Ustedes, ¿entra o sale la mercadería? Sale. Perfecto. Primera, vamos a poner primera devolución sobre compras. ¿Cuántas unidades van a salir? Dice que se devuelven 5, ¿ok? Entonces yo pongo 5 en salida y mi saldo, ¿qué va a ser? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Perfecto, entonces va a quedar en 645. Entonces yo hago eso. ¿Y cuánto es el costo unitario de esas mercaderías? Pues 280. Sencillo. ¿Por qué? Porque es la misma compra. Estamos haciendo una devolución sobre esta compra. Entonces, en el haber, fíjense, miren, si va en entrada, va al debe, si va en salida, va al haber. Entonces, 5 por el costo unitario, 1.403. Y el saldo, obviamente, tiene que restar. Si acá resta, acá también. Y este es el monto que me interesa. ¿Se entendió hasta ahí? En las devoluciones no afecta el método. PETS, WETS o promedio no afecta. ¿Por qué? Porque la devolución se tiene que hacer al mismo precio que se compró o que se vendió. ¿Ya? No afectan los métodos. Los métodos son para los asientos de ventas. Por eso acá se los puse. Se los subrayo. Solo en los asientos de ventas. La devolución no es una venta. Entonces, por eso no afecta el método.
Entonces, yo acá vuelvo a preguntar, ¿se entendió hasta esta parte cómo hice el cálculo? Señoritas, digo señoritas porque solo mujeres me están respondiendo, así que no sé si habrá varones en la sala, pero ¿se entendió? ¿Puede volver a explicarlo el saldo, por favor? El saldo, sencillo, el saldo, si aumenta la mercadería, aumenta tu saldo, ¿sí o no? Sí, Y ahora, si sale tu mercadería, ¿tu saldo qué tiene que hacer? disminuir. Ah, entonces de 167.000 a 165.000 ha disminuido, ¿sí o no? Sí, Ah, ahí está. Pero el dato que me interesa, por eso lo subrayé. ¿Me dejo entender? Ahora hagamos el registro. Mi mercadería sale. La mercadería cuando sale va al haber, porque cuando entra va al debe. Y yo necesito una cuenta para revertir el crédito fiscal. Entonces uso su contracuenta débito fiscal al haber. Y ese va a ser folio número 9. ¿Hasta ahí se entendió cómo es el asiento? sí, Ahora, ¿cuánto es lo que yo voy a devolver? Pues sencillo, hay varias formas de calcularlo. Miren, yo lo calculo esta que es la más rápida. El inventario va a ir al haber, porque miren, acá está el haber, 1403. Y el inventario en porcentajes, ¿cuánto es? Es el 87%, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre sacamos el 87% para el inventario? Del total le sacamos el 87% y ese es el inventario, ¿no? Entonces, esta es una forma. ¿Ya? ¿Yo qué hago? Ya tengo cuánto es el 87%. Quiero el 100%. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 87. Divido, no multiplico. Ahí está, es el total. Y ahora a ese le saco el 13%. Y ya está. Esa es una forma. Otra forma es que hagan un cálculo auxiliar, que también es válido. ¿Qué tienen que hacer acá? Pues sencillo, tienen que calcular un nuevo costo unitario para poder calcular el total, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo. Cálculo auxiliar. ¿Cuánto es el total? 48.400. Y eso lo divido entre cuántas microondas compré? 150. Entonces yo hago eso. 48.000 entre 150. 322 me cuesta cada microondas. 322.67 por 5, porque 5 es la que se están devolviendo. ¿Cuánto me da? Y ahí está. ¿Vieron? Salió lo mismo. Y recién de ahí le sacan el 87 y 13% que tiene que salir lo mismo. De cualquiera de las dos formas va a salir lo mismo. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Como ya tengo el 87%, hice una regla de tres simples. O sea, ¿qué quiere decir? 1403,60 es igual al 87%. Eso fue lo que dije. Yo quiero saber cuánto es el 100%. Entonces, yo lo hice automático, ya es costumbre. Entonces, yo despejo X, entonces digo 1403 por 100% dividido entre 87%, y ahí está. ¿Vieron? Sale lo mismo. Entonces, ustedes ya lo ven cuál es de su gusto más práctico. Todos son válidos. Ok, y esa es la devolución. ¿Se entendió ese asiento? ¿Se entendió o no se entendió? sí, Ah, perfecto, muchas gracias. Continuemos. Ahora sí ya vienen las ventas, por fin lo que queríamos. Dice el asiento número 5, o no, a ver, uno, 2, 3, 4, 4, perdón. El asiento número 4, el 8 de junio, se venden 360 microondas a 800 cada una. Nos firman una letra de cambio a 15 días plazo con un recargo del 2% mensual. ¿Qué tipo de comprobante es? ¿Egreso, ingreso o traspaso? Vamos.
se vende, necesito que usted, vuelva a repetir, la licenciada califica esto de los comprobantes. Sí. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de dinero. Muchas gracias. Vuelvo a repetir, tienen que colocarle, porque ella les enseñó así, ustedes tienen que colocarlo así, ¿ya? Por favor, no sea por no colocar qué comprobante les esté bajando puntos. Ok, dice, el 8 de junio se venden 360 microondas, hacemos un cálculo auxiliar. Está súper lenta, Nico. Ya, hacemos un cálculo auxiliar, dice, 360 a 800 cada una, ¿cuánto sería? 360 por 800 son 288.000. Firmamos una letra de cambio a 15 días plazo, entonces hay que calcular el interés, obviamente, entonces dice, el interés, ya saben la fórmula, vuelvo a repetir, esta fórmula les va a servir hasta noveno semestre si se lo aprenden de memoria. Dice, el interés simple, dice, 15 días plazo con un recargo del 2% mensual, el otro era anual, este es mensual, entonces, ¿qué quiere decir? 288.000 por la tasa 2% mensual por los días, ¿cuántos días son? 15, ¿entre cuánto yo tengo que dividirlo? Acuérdense, este 10% lo dividimos entre 12 porque la tasa era anual y yo quería en meses. Ahora yo tengo una tasa mensual, pero quiero en días. ¿Entre cuánto tuviera que dividirlo? ¿Cuántos días tiene un mes? 30. ¿Cuánto? 30. Ahí está. ¿Se entendió? Supongo que sí. Entonces va a aparecer una cuenta que se llama documentos por pagar o cobrar. Estamos vendiendo por si acaso, pagar o cobrar. Cobrar. Por cobrar, que es un activo, moneda nacional, va a aparecer una cuenta que se llama impuesto a las transacciones, que eso se paga por cada venta. Va a aparecer también, a ver qué más tiene que aparecer. ¿Se acuerdan qué más aparece? El costo de la mercadería vendida. Va a aparecer una cuenta que se llama ventas, va a aparecer el débito fiscal porque están vendiendo y va a aparecer el impuesto a las transacciones por pagar. Ahora yo les pregunto, si ustedes venden mercadería, ¿entra o sale la mercadería? Sale. Entonces el inventario va a ir al haber, ¿por qué? Porque tiene que salir. Listo, sencillo. Entonces, ¿cuánto me debe este cliente? Pues sencillo, documento, me debe 288.000 por la mercadería, más el recargo sería 290.000. ¿Este está bien? 360 por 800, sí. Dos. Ahora, sobre ese monto yo le calculo el 3% que es el IT, le calculo el 87% que es las ventas, le calculo el 13% que es el débito fiscal, le calculo el 3% que es el IT por pagar. Eso ya se lo tienen que saber de memoria. ¿Hasta ahí se entendió ese asiento? Sí. En los tres métodos, el asiento va a ser lo mismo. Van a ver cuando resolvamos webs y promedio, va a salir lo mismo. Lo único que va a cambiar es esta partecita. Va a salir distinta esa parte. Nada más. Lo demás es lo mismo. Entonces, vamos al Cardex y yo digo, después del 5 de junio, digo 8 de junio, primera venta. Ahora, si yo vendo mercadería, ¿entra o sale la mercadería? ¿Entra o sale? Sale. Entonces van a salir 360 unidades. ¿El saldo va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. 285. Y ahora estamos haciendo nosotros el método, vamos a empezar con el PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. De todo lo que entró, porque solo hay dos entradas, miren, no hay más entradas. De todo lo que entró, ¿cuál fue el primero en entrar? Inventario inicial. Correcto, que es 500. ¿500 es mayor a lo que estoy vendiendo? ¿Sí o no? ¿Me alcanza? Sí.
Ah, entonces yo digo, voy a hacerme, acá yo me hago un cálculo adicional al ladito, depende de ustedes como lo vean a gusto. Entonces yo digo, de 500 que tenía, estoy sacando 360. Entonces, ¿cuánto me va a quedar de este inventario? Me queda 140. De los 150 que tenía menos 5 que devolví, me quedan 145. Eso tienen que acordarse. Entonces, ¿a qué costo unitario va a salir esta venta? Pues al de los 500, 250. Porque estamos en el PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir. Entonces, en el haber voy a multiplicar yo 360 por 250, 90,000. Y mi saldo obviamente tiene que disminuir. ¿Se entendió hasta ahí? Y en el registro, costo, ¿cuánto? Los 90,000. Y en el inventario, al haber, los 90,000, fíjense, está al haber y acá también está al haber. Se cumple el criterio. Y ahí está una salida de, o una venta en el sistema perpetuo. ¿Se entendió? Siempre da primero costo de mercadería vendida. Siempre, porque el costo es un egreso y los egresos, ¿dónde se registran? Al debe, ¿sí o no? ¿Sí, no ve? Sí. Perfecto. Ok, se va a cortar, nos volvemos a conectar al mismo link, chicos, para continuar el práctico, ¿ya? Al mismo, por favor.